Enseñanza número 2. El pecado. Subtema B. El pecado rompe la relación con Dios y con la naturaleza. ¿Qué es el pecado? Antes de comprender o para comprender qué es el pecado, en primer lugar debemos comprender el vínculo profundo que existe entre el hombre y Dios. Porque fuera de esa relación, entonces el pecado no es revelado en su verdadera identidad. Fuera de esa relación, el pecado no muestra su verdadera identidad de rechazo y de oposición a Dios, sino una identidad de diversión, de alegría y de felicidad. En la Biblia, en el libro del Génesis, encontramos las respuestas en las imágenes de Adán y Eva, cuando nos muestran que el hombre, haciendo uso de su libertad, rechaza la propuesta de Dios. Cuando el hombre le dice que no a Dios y quiere decidir lo que está bien y lo que está mal. Entonces saca a Dios de su vida y eso es lo que se conoce como el pecado. Cuando soy desobediente y me alejo de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y la conciencia recta. Es una falta de amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Entonces el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado nos conduce a la muerte, mientras Dios a la vida. Existen dos clases de pecado. El que aparece a nuestra izquierda es el pecado venial y a nuestra derecha el pecado mortal. El pecado venial es aquel que cometemos pero sin intención de hacer daño. Por lo tanto, con este pecado no perdemos la amistad o la gracia con Dios, mientras que con el pecado mortal sí perdemos la gracia y la amistad con Dios, puesto que lo cometemos con pleno consentimiento y con la intención de hacer daño, y es una falta muy grave. El pecado tiene dos dimensiones. Está el pecado personal, que es un acto voluntario, ya que es el mal uso de nuestra libertad y nos afecta a nosotros mismos como personas. Además, daña nuestra relación con los demás y deteriora nuestra relación con Dios. El dolor y el sufrimiento en el mundo son fruto de los actos malos de cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que hacemos algo malo, usando mal nuestra libertad, contribuimos con el mal que hay en el mundo. Por otra parte, encontramos el pecado social o eclesial, que aunque creemos que nuestros actos solo nos afecten a nosotros mismos, lo cierto es que cada uno de nuestros actos afecta a quienes nos rodean, ya sea porque sufren directamente las consecuencias de nuestras acciones o porque nuestro pecado deteriora el buen ambiente en el cual esas personas se desarrollan o nos desarrollamos nosotros. Entonces, el pecado nunca afecta solo al pecador, sino también a los demás. Pero ¿por qué el pecado rompe nuestra relación con Dios? Pues Dios nos ama de una manera tan especial y quiere lo mejor para nosotros. Por eso cada vez que le faltamos se manifiesta el pecado, es decir, una ofensa contra Él. Muchas de nuestras acciones cotidianas nos separan de Dios. A nivel personal, cuando no cuidamos nuestro cuerpo y no tenemos la voluntad de cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, y con nosotros cuando no compartimos los talentos y atentamos contra los derechos de los demás. También rompemos nuestra relación con la naturaleza cuando la dañamos y desperdiciamos los recursos. Cada vez que arrojamos basura al piso, cuando atentamos contra los animales y contra el medio ambiente, también estamos deteriorando nuestra relación con Dios, pues el planeta Tierra es nuestra casa común.